Hola, ¿qué tal están? Tutorial de éticas de la justicia. En este vídeo trataré algunas cuestiones relativas a la ética kantiana y la autonomía moral, también en relación con otros tipos de éticas, como es la ética material de los valores de Max Scheler, las éticas procedimentales también, y por supuesto la ética de Rawls, la ética aplicada, etcétera. Y también diríamos el retorno del comunitarismo de una forma resumida. En cuanto a la ética kantiana, es la que se clasifica fundamentalmente como ética formal, y es verdad que a lo largo de la historia un buen número de teorías éticas han creído que su tarea consiste en descubrir el fin último de la conducta humana, la felicidad, en definitiva, y de ayudar a alcanzarlo. Podemos decir que existe un afán de libertad radical por parte de los seres humanos, el que les lleva diríamos, a repudiar como moral todo fin ya dado por naturaleza, incluida la felicidad, pero por otra parte nuestros propios fines serán aquellos válidos para toda persona. Es el afán de universalidad, que es la segunda característica de este tipo de éticas. Se proponen fines específicamente humanos y se adopta la perspectiva de la universalidad, ya que los objetivos de estas teorías a las que preocupa la justicia, más que la felicidad, es lo que realmente buscan. Por supuesto, eso no significa que la búsqueda de la justicia impida la realización de la felicidad. En cuanto a Kant, pues decir que hace una crítica a las éticas heterónomas, fue quien adoptó por vez primera esta perspectiva, iniciando la tradición del denominado formalismo ético, preocupado por la forma de las normas morales y no tanto por los contenidos de la moral. En nuestros días sigue viva esta tradición kantiana en autores como Apple, Habermas y John Rawls. Kant inició sus reflexiones éticas criticando a las morales que empiezan su tarea buscando el bien de los seres humanos en la teología. En ese sentido, sería decir que bueno es lo que Dios quiere, en la ontología bueno es para el hombre cumplir con sus fines o cumplir sus fines, y en la psicología bueno es el placer o bien la satisfacción del sentimiento moral. O incluso en la sociología, bueno es lo que se transmite por educación o lo que determina también la constitución de un pueblo. Estas éticas son calificadas por Kant como éticas materiales de bienes o éticas heterónomas, porque reducen lo moralmente bueno a otro tipo diferente de bien, que es el que mueve la voluntad. Y Kant las considera indudablemente insatisfactorias, entre otras razones por las siguientes. No hay en ellas un bien específicamente moral por sí mismo, la voluntad además es determinada a obrar por un bien que ella no se ha dado a sí misma, lo cual significa que se comporta pasivamente la voluntad con respecto a él, por tanto es heterónoma y no autónoma. Además, desde la perspectiva kantiana, solo podemos saber cómo debemos obrar si hemos descubierto el bien y sabemos realmente qué hemos de hacer para alcanzarlo, es decir, solo podemos saberlo por experiencia. En definitiva, de la experiencia no puede extraerse ninguna norma. De la constatación de que algo es de una determinada forma no se sigue que deba serlo. La experiencia es particular, por tanto subjetiva, y no puede pretender intersubjetividad. En cualquier caso, hay que decir que las éticas heterónomas no pueden explicar por qué los hombres tenemos conciencia de un tipo de deberes cuyo cumplimiento exigimos incondicionadamente. Esto indica que Kant desarrolla una ética del deber por el deber, o una ética deontológica, ya que deon en griego significa deber, y por tanto es un hecho para él que tenemos conciencia de esos deberes, es un hecho además que tenemos conciencia moral. Por tanto, la ética, desde la perspectiva de Kant, no ha de empezar preguntándose en qué consiste el bien, sino en qué consiste el deber. Ese es el tema clave de la ética para Immanuel Kant. A este cambio en el punto de partida de la ética, que ya no es el bien sino el deber, se le ha llamado inversión copernicana. Del mismo modo que podemos decir que Copérnico descubrió que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no viceversa, Kant descubrió también en el término y en el terreno de lo moral que no es a partir del bien de donde se deduce qué es deber, sino que el bien específicamente moral consiste precisamente en cumplir el deber o incumplir los deberes. En ese aspecto, pues es esencial entender la conciencia del imperativo categórico. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica, obras clave de la ética kantiana,
se empieza constatando un hecho, tenemos conciencia de imperativo categórico. ¿Qué significa esto realmente? Pues hay que decir que para Kant hay dos tipos de imperativos, que son los mandatos por los que nos sentimos coaccionados a obrar. Estos imperativos son de dos tipos, hipotéticos y categóricos. Como su propia palabra indica, los hipotéticos obligan únicamente a las personas que quieren alcanzar un fin determinado y la acción expresada en el mandato es un medio para alcanzarlo. Por ejemplo, si quieres ser buen deportista, no fumes. O otro tipo de planteamientos. La forma del mandato sería, si quieres X, debes hacer Y, y por tanto manda solo condicionalmente, se podría decir, a los que están interesados en conseguir X. En cambio, los imperativos categóricos, que son los propiamente éticos, obligan a realizar una determinada acción de forma universal e incondicionada, sin ninguna condición. Por ejemplo, no se debe matar, y la forma del mandato es debes o no debes hacer X. En definitiva, se puede afirmar que los imperativos hipotéticos son más bien consejos de una razón que podemos denominar prudencial o calculadora, que cuando quiere un fin quiere también los medios para alcanzarlo. Las éticas heterónomas, por tanto, explican muy bien este tipo de mandatos porque para los hedonistas, por ejemplo, las normas obligan si proporcionan placer y para los eudemonistas si nos conducen a la felicidad. Pero tanto con unas como con otras, piensa Kant, todavía no hemos entrado en el ámbito moral, que es el de los deberes que mandan sin condiciones, sin promesas y sin prometer en definitiva nada a cambio. No se debe matar desde la perspectiva de Kant, o no se debe mentir desde su planteamiento, porque no es propio de personas hacerlo, de buenas personas, se entiende. Si no matamos o no mentimos solo por miedo a la cárcel o por no tener problemas, entonces estamos rebajando la humanidad en nuestra persona y actuando de forma inmoral. Hay orientaciones que no deben seguirse sencillamente porque son inhumanas. ¿Cómo podemos saber cuáles son? Pues se pueden saber porque realmente tenemos que aplicar precisamente la formulación del imperativo categórico. En cuanto al formalismo en la ética, pues hay que decir que no tiene para Kant por tarea dar normas morales. Las normas están en la vida cotidiana y las éticas no las han inventado. Los éticos deben ocuparse de descubrir qué rasgos formales deben tener las normas morales para que podamos percatarnos de que tienen la forma de la razón, porque la ética kantiana es una ética de la razón y, por lo tanto, la conducta debe regirse por la razón y por el deber. Eso sería lo fundamental en la ética kantiana. Por lo tanto, diríamos que la ética debe estar dotada, según Kant, de universalidad. Y aquí está presente el imperativo categórico kantiano. Obra o compórtate solo según una máxima tal que puedas creer al mismo tiempo que se torne ley universal. Obra de tal modo también se podría decir, expresando de otro modo el imperativo categórico, que trates la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. En definitiva, esto significa obrar por máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de los fines. Las consecuencias de la autonomía de la ética kantiana son muy claras. Está la dignidad humana, por ejemplo. El descubrimiento de la autonomía en el pensamiento de Kant nos lleva a reconocer la dignidad humana. Los seres que pueden intercambiarse por otros tienen un precio, pero un ser autónomo, que es único y no puede intercambiarse. Por eso no tienen precio las personas, sino dignidad. El bien moral pues supone la buena voluntad, presupone la buena voluntad. Tras analizar, por ejemplo, la noción de deber, podemos aclarar ya en qué consiste el bien específicamente moral. Consiste en tener una buena voluntad. En definitiva, podemos decir que un buen médico, como ejemplo, puede ser muy útil, pero ser una mala persona. Un compañero puede ser muy educado, pero ser una mala persona. Y por el contrario, alguien puede ser buena persona, pero incompetente o poco educado. La bondad moral, para Kant, no radica en características útiles, sino en tener buena voluntad, buena intención. Tener buena voluntad, además, significa cumplir el deber por el respeto que le merece. El móvil de la conducta no es entonces el interés egoísta, sino el sentimiento de respeto ante el deber. Por eso se ha hecho célebre la expresión kantiana el deber por el deber,
que significa que podemos comportarnos, que podemos obrar conforme al deber, pero no por respeto a él. En este caso actuamos legalmente, pero no moralmente. El que no maltrata, por ejemplo, a otras personas para que no le metan en la cárcel, obra legalmente, pero no moralmente. El que no las maltrata porque toda persona tiene una dignidad, obra moralmente. En cuanto al bien supremo, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿aquel que tiene buena voluntad puede esperar ser feliz? Las éticas griegas afirman que el virtuoso es feliz y, sin embargo, dice Kant, no parece ser así en la vida cotidiana. Las personas buenas no siempre son felices. Y, sin embargo, ¿no es esto injusto en definitiva? ¿No repugna a una razón sana que un hombre bueno sea desgraciado? Aparentemente sí. Pero hay que decir que la solución racional al problema consiste en suponer que el alma humana es inmortal y que Dios conciliará en otra vida virtud o bondad y felicidad, de modo que los hombres buenos sean felices. La buena voluntad es, por tanto, el bien moral, pero la unión de bondad moral y felicidad constituye el bien supremo que es posible por la acción de Dios. Por otra parte, desde los planteamientos kantianos, conseguir que las personas obremos moralmente es una tarea histórica. Por eso la ética de Kant tiene una profunda y rigurosa proyección también política. En cuanto a la ética material de los valores, es la que desarrolló Max Scheler en su obra El formalismo en la ética y la ética material de los valores, que es una crítica al formalismo kantiano y pretende ofrecer como alternativa una ética material de valores. Según Max Scheler, Kant comete el mismo error que los empiristas al creer que solo contamos con dos tipos de facultades: la razón, que es capaz de universalidad e incondicionalidad, pero que a priori solo proporciona formas, no contenidos, y no proporciona tampoco materia, y la sensibilidad, que proporciona contenidos, aunque estos son siempre conocimientos particulares y condicionados, es decir, obtenidos a posteriori. Como la moral exige universalidad e incondicionalidad, Kant se ve obligado a recurrir a la razón. Sin embargo, según Max Scheler, nuestro espíritu, nuestra mente, no se agota en el par razón-sensibilidad, y por eso no hay ningún motivo para identificar lo que es a priori con lo racional y lo material con lo sensible o a posteriori. Actos, por ejemplo, como preferir, amar u odiar, no son racionales, son emocionales. Y sin embargo descubren a priori unos contenidos materiales que no proceden de la sensibilidad. Estos contenidos son, según Max Scheler, los valores. En consecuencia, el valor será ahora el elemento central de la ética, de esta ética material de los valores de Scheler, en torno al cual girarán los restantes, el bien y el deber. De ahí que Max Scheler crea posible construir una ética material, pero de valores. En cuanto a los valores, para Scheler, los valores son cualidades dotadas de contenido, que están en las cosas, pero son independientes tanto de ellas como de nuestros estados de ánimo subjetivos. Por ejemplo, hay cosas muy distintas de las que podemos decir que son bellas: una persona, un atardecer, un libro, y además lo son aunque algunas personas lo nieguen. Los valores no se captan a través de la razón o de los sentidos, sino a través de una facultad llamada, según Scheler, intuición emocional, que los capta a priori. También, según Scheler, existe una axiología pura, una ciencia pura, en definitiva, de los valores, que consta de tres principios fundamentales. Todos los valores son positivos o negativos. Además, hay una relación, se puede decir, entre valor y deber, porque si captamos un valor que no está realizado, a la captación se podría decir debe acompañar el deber de realizarlo. Nuestra intuición emocional, por ejemplo, capta los valores ordenados en una jerarquía objetiva, de suerte que preferimos unos a otros porque se dan ordenados en ella. El bien moral consiste en la voluntad de realizar un valor superior en vez de uno inferior, y el mal en lo contrario. No hay, por tanto, valores específicamente morales. En la nómina de esta ética, además de Scheler, figuran pensadores de la talla de Nicolai Hartmann, Hans Reiner, Dietrich von Hildebrand o José Ortega y Gasset. Ortega, además, denomina a la intuición emocional estimativa y, a diferencia de Scheler, introduce los valores morales en la jerarquía objetiva. También están las éticas procedimentales.
En ese sentido, el hecho de que tanto los valores como la felicidad puedan considerarse en realidad como muy subjetivos ha llevado a algunas teorías éticas de nuestros días a recuperar la tradición kantiana, según la cual la ética ha de ocuparse de la vertiente universalizable de la moral, es decir, de las normas morales. A diferencia de Kant, estas éticas actuales entienden que no es una sola persona quien ha de comprobar si una norma es universalizable, sino que han de comprobarlo los afectados por ella aplicando procedimientos racionales. ¿Cuáles son esos procedimientos? Por el momento se han ofrecido dos sistemas éticos nacidos en la década de 1970. Está la ética discursiva, propuesta por Habermas y Appel, o ética del discurso, que proponen estos dos filósofos como procedimiento una situación ideal de habla entre todos los afectados por la norma. Y John Rawls, filósofo norteamericano, que propuso una situación ideal de negociación a la que llama posición original. En cuanto a la ética del discurso o ética comunicativa, ordena su tarea en dos partes, una dedicada a la fundamentación de la moral y otra a su aplicación a la vida cotidiana. Si para Kant el punto de partida de la ética era el hecho de la conciencia del deber, ahora partimos también de un hecho. Las personas argumentamos sobre normas y nos interesamos por averiguar cuáles son moralmente correctas. Y en estas argumentaciones podemos adoptar dos actitudes distintas, según Appel y Habermas: discutir por discutir o intentando llegar a la conclusión que nos favorece sin ningún deseo de averiguar si podemos llegar a entendernos, o tomar el diálogo en serio, que sería lo lógico, porque nos preocupa el problema y queremos saber si podemos entendernos. La primera actitud convierte al diálogo en un absurdo y la segunda hace que tenga sentido y se convierta en una búsqueda cooperativa de la justicia y la corrección. También, Habermas, en Conciencia Moral y Acción Comunicativa, estableció unas reglas del discurso, que son las siguientes. Cualquier sujeto capaz de lenguaje y acción puede participar en el discurso, cualquiera puede problematizar cualquier afirmación, cualquiera puede introducir en el discurso cualquier afirmación, cualquiera puede expresar sus posiciones, deseos y necesidades, y no puede impedirse a ningún hablante hacer valer sus derechos establecidos en las reglas anteriores, mediante coacción interna o externa al discurso. En ese sentido, también hay que hablar, por ejemplo, de la ética de Rawls. En su obra Teoría de la Justicia del año 1971, John Rawls aborda una de las cuestiones que más preocupan hoy, que es una sociedad justa. Una sociedad justa, dice Rawls, es la que se somete a unos principios de justicia que sus miembros elegirían en condiciones de justicia. Pero ¿cuáles son esas condiciones? Para responder a esta pregunta diseña los trazos de lo que llama una posición original. De hecho, él habla de una justicia compensatoria. Rawls diseña los trazos, además de una situación imaginaria a la que llama posición original, y en esta situación los miembros de una sociedad todavía no saben qué características naturales y sociales van a tener, están cubiertos por un velo de ignorancia y tienen que decidir qué principios quieren que les gobiernen. Cada uno de ellos piensa que le puede tocar en el futuro ser el peor situado, pobre, enfermo, miembro de una raza discriminada, por eso tratará de maximizar los mínimos, de proponer unos principios que beneficien al máximo al peor situado, que es a lo que se llama principio maximin. En definitiva, podemos decir que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, diríamos, iguales, que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Y las desigualdades sociales, según Rawls, y económicas han de regularse de tal modo que pueda esperarse razonablemente que sean ventajosas para todos y que se vinculen a empleos y cargos accesibles también a todos. Por último, está el denominado retorno del comunitarismo. Podemos decir que hay distintos pensadores, autores como McIntyre, Barber o Michael Walzer, que abogan por un fortalecimiento de las comunidades, aunque los dos últimos insisten en que esto debe hacerse sin olvidar el descubrimiento kantiano de que las personas somos seres autónomos y que la comunidad nunca puede ahogar a la persona. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.